habla es el general de brigada Edward Slater Escanilla y soy el director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares. Y quiero, como les decía, darle una muy cordial bienvenida en este segundo webinar, que es un segundo ciclo ya de conversaciones del presente año y que lo organiza este centro de estudios que muchos de ustedes ya bien conocen. Como lo hemos señalado ya en otras oportunidades, esta actividad tiene un propósito, como muchos otros, que no es más que reflexionar y establecer un diálogo acerca de temas vinculados a los ámbitos de la seguridad y la defensa. Como todos ustedes también saben, este es un centro de pensamiento militar de nuestro Ejército de Chile, que promueve, entre otras cosas, la gestión del conocimiento, el análisis, el pensamiento estratégico, colaborando también a su vez en el ámbito de, como lo decía anteriormente, de la seguridad y la defensa. Principalmente lo que se refiere a las operaciones militares, a la investigación científica y también, bueno, a estudios estratégicos. No sé si me escuchan bien, hasta el minuto, me hacen así, estamos conformes, perfecto, gracias mi comandante. Además, bueno, ustedes saben que este centro, entre otras cosas, también lo que busca es promover la gestión del conocimiento, el análisis, la reflexión, como trataba de explicarlo anteriormente, siempre apuntado a lo que es la seguridad y defensa, a las operaciones militares, a la investigación científica y a estudios estratégicos, entre otras cosas. También vemos un poco lo que es el plan de desarrollo estratégico del ejército, etcétera. Pero apuntado a lo que es investigación, un poco lo que yo les comentaba recién. Y es en este marco de la investigación, del estudio y del análisis, que nos hemos encontrado con una Europa que ha vuelto a la guerra luego de 7 décadas, luego de 70 años, de un conflicto de estas características. Y ello ha significado un cambio en el tablero geopolítico, que es un poco el tema que nos vamos a referir hoy, que es la guerra en Rusia y Ucrania, efectos en el tablero geopolítico mundial. Esto nos ha obligado a replantearnos el rol que juegan las grandes potencias, así como también diversos organismos multilaterales. Ustedes ven que esta guerra ruso-ucraniana ha roto muchos paradigmas, muchísimos paradigmas. Nos estamos enfrentando, o se están enfrentando en esa región, un David contra un Goliat, pero resulta que la onda de David es bastante buena, bastante efectiva. Y creo que ahí hay muchas experiencias y muchos paradigmas. Yo creo, de forma muy personal, y creo que todos los van a compartir, que bueno, Rusia no se está enfrentando contra Ucrania, Rusia se está enfrentando prácticamente con el resto del mundo, con la OTAN principalmente. Entonces, es un conflicto que abarca una dimensión geoestratégica importante, y es por eso la importancia de entender que nuestro país también es parte de este sistema internacional de interdependencia compleja, difícil, y es un poco lo que nos convoca el día de hoy en este webinar relacionado con la guerra ruso-ucraniana. Así que los invito a participar activamente, a hacer las preguntas que sean necesarias. Todo esto enriquece el conocimiento, pero antes yo tengo que hacer un saludo especial a mi coronel Gatica, mi profesor y jefe de curso en la Academia de Guerra. Así que un saludo afectuoso, un abrazo grande, mi coronel, y qué gusto tenerlo aquí junto a nosotros. Y también hacerle un saludo especial a mi comandante Sanz, que no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, no sé si nos conocimos en algún minuto de nuestra carrera, pero sí he conocido mucho de su trayectoria, sé que es profesor en la Academia de Guerra, en la Universidad también del Desarrollo, tengo entendido, y ahí por alumnos incluso que usted tiene, he sabido que es un gran profesor. Así que muchas gracias a ambos por tenerlos acá y por ser quienes en este minuto van a liderar este webinar. Bueno, y para finalizar, a veces me pongo muy bueno para hablar, quiero dejar también al coronel Mauricio Ibarra, que es el moderador. Yo lo voy a acompañar durante todo el webinar y voy a estar atento también a consultas y también, más que consultas, a preguntas. Quiero hacer varias preguntas. Bueno, el coronel
Mauricio Ibarra es el jefe del departamento segundo, que es Estudios de Extensión, y yo creo que él también va a entrar un poco más en detalle también respecto a nuestros expositores. Así que muchas gracias y le doy el pase aquí al coronel Ibarra entonces para que continúe. Muchas gracias. En esta oportunidad, con el equipo del CECIM, los hemos querido invitar a conversar sobre los efectos geopolíticos de la guerra ruso-ucraniana a nivel mundial. Para ello nos enfocaremos en el análisis en los fundamentos geopolíticos de la guerra y sus objetivos en la dimensión geoestratégica, para posteriormente hacer una revisión de cuáles son los efectos que ésta pudiera tener eventualmente en nuestro país. Para ello, hemos invitado el día de hoy a dos destacados académicos, los profesores Jorge Sanz y Jorge Gatica, y bueno, yo les voy a contar respecto de ello en particular, y aprovecho de recordarles cómo ha sido la tónica en nuestro webinar. Ustedes pueden plantear sus preguntas, sus inquietudes a través del chat, y nosotros estaremos llanos a planteárselas al término de cada una de las exposiciones, en la parte final de las exposiciones, justamente a los expositores respecto a sus preguntas. Y aquellas preguntas que no alcancemos a terminar de presentar mientras estamos al aire, bueno, nos comprometemos a que los profesores las responderán posteriormente y se las enviarán a cada uno de los que hayan planteado esas inquietudes. Así es que, bueno, vamos a comenzar, y en primera instancia quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro primer expositor del día de hoy. Es el académico, el profesor Jorge Sanz Jofré, quien es, dentro de su vasto currículum, oficial de Ejército en Retiro, profesor de Historia Militar y Estrategia y Geografía Militar y Geopolítica en la Academia de Guerra del Ejército, además de magíster en Ciencias Militares y doctor cum laude en la Universidad Jaume I de España. ¿Qué más podríamos decir de él? En la práctica, en la actualidad se desempeña como profesor en las áreas de Relaciones Internacionales y de Seguridad Nacional en la Universidad del Desarrollo. Es también director del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra de nuestro Ejército. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al profesor Jorge Sanz. Adelante, estimado. Muchas gracias, Mauricio. Quiero agradecer en primer término al general Edward Slater la invitación a participar en este conversatorio con el doctor Jorge Gatica, contigo también, Mauricio, sobre aspectos que no están en la primera línea de las noticias, pero que nos ayudan a explicar y nos ayudan a pensar un conflicto armado que lo tenemos en el diario todos los días, en las noticias todos los días. Junto con eso también quiero agradecer al coronel Moritz Traub y al coronel Maturana, preocupados del detalle de que esto funcione bien. Permítanme compartir con ustedes, si es que puedo. Un material de apoyo, que espero que se vea bien. La guerra que estamos viviendo es una guerra geopolítica, en donde la razón invocada por Rusia es la amenaza de OTAN a su frontera. Esa lección la sostiene un geopolitólogo, Otto Maul, quien señala que para explicar la expansión de la frontera es que el instinto de conservación es el más elemental de los motivos que impelen a desear la posición de espacio. Y Vladimir Putin lo expresa claramente cuando él plantea cuál es la razón por la cual se involucra y se va encima de esta Ucrania, particularmente Ucrania, pero no es tan Ucrania, sino que es más la OTAN, por espacios geográficos, por espacios geopolíticos, y esa ley ratzeliana en este caso se puede aplicar tanto a la OTAN como a Rusia. Por tanto, el mismo Ratzel también nos dice, en todo el proceso de la lógica soviética y de la Federación Rusa, su tercera ley está presente. Por tanto, lo que está sucediendo detrás de los disparos, detrás del avance de las unidades, detrás de las operaciones militares, hay un campo geopolítico y hay efectos geopolíticos y razones geopolíticas que están muy presentes en esta guerra. Así que vamos a intentar avanzar sobre la geopolítica, pero teniendo como material de uso la guerra rusa-Ucrania. Durante las primeras etapas en la Edad Media, la Alta Edad Media, entre el 5 y el 10, no existió un Estado ruso o un Estado ucraniano.
como lo reconocemos hoy día, sino que por necesidad y seguridad, las distintas tribus y agrupaciones tribales eslavas se fueron desarrollando en mayor o menor medida un modelo de convivencia bajo un sistema feudal. Y hoy día ese sistema feudal lo reconocemos como lo que está ahí en la lámina como el Rus de Kiev. Por eso es que hoy día, cuando empezamos a buscar los antecedentes históricos de Rusia y de Ucrania, nos vamos a llegar al mismo punto central, que es esa zona geográfica que está ahí, que es el Rus de Kiev, una monarquía feudal que existe a finales del siglo IX hasta el siglo XIII. Ahí aparece la máxima expansión del XI al XII, pero existe entre el IX y el XIII. Por lo tanto, lo que podemos plantear aquí es que Rusia y Ucrania comparten un origen común, una comunidad identitaria que fue rota en el tiempo por distintos factores políticos, por distintos factores sociales, que llevaron a la desintegración de ese estado feudal, igual que muchos otros, y de ahí la evolución cultural, la evolución religiosa, la evolución política que se fue sucediendo en el tiempo, y en la medida que avanzaba la historia, fue acrecentando las diferencias entre unos y otros. Me parece a mí que la invasión mongola es posiblemente uno de los factores más determinantes del comienzo de esta división, porque parte del territorio, ocupa el territorio y lo divide. Por tanto, hay un factor inicial que separa a estos dos, y esa división identitaria que existía entre rusos y ucranianos se va rompiendo, y más cercanamente, cuando se crea la Unión Soviética en el 22, también quedan separados, y la desintegración del año 91 de la Unión Soviética marca la diferencia entre unos y otros, que es el antecedente más cercano que tenemos en el tiempo. Si nos acercamos y empezamos a buscar entre las razones geopolíticas, en 1904 Halford Mackinder elabora la teoría del pivote geográfico de la historia, la da a conocer en la Sociedad Geográfica de Londres, en una charla donde él plantea que la región pivote de la política mundial es esa extensa, no sé si se ve, si parece que se ve el cursor aquí, esta extensa zona de Eurasia, que es inaccesible a los buques, a la teoría del almirante Mahan o Mahan, y estaba abierta y estaba ahí a disposición de los jinetes mongoles, de Atila y sus tribus, y en algún instante se empieza a cubrir, después de la revolución industrial, de redes de ferrocarriles que lo cruzaban de un lado a otro. Por lo tanto, lo que podemos entender hoy día que existe en esa zona un gran poder militar, un gran poder económico, un gran alcance, sin embargo, es limitado a ese espacio. Por lo tanto, la teoría del poder terrestre, que nace aquí con esta teoría de Heartland, del Heartland de Mackinder, es parte del problema que nos convoca hoy día. En ese espacio, Rusia ha reemplazado al imperio mongol, que era el dominador de las estepas euroasiáticas durante muchos siglos. Dominó desde Europa hasta el Pacífico, ese Pacífico chino, y que hoy día está dominado por esa otra potencia emergente, y podemos ver en este espacio cómo las potencias efectivamente van ocupando estos mismos espacios y se van posicionando políticamente en los espacios, y adquiere esta unidad geográfica un contacto, o se transforma en la civilización de la Tierra, en una civilización agrícola, muy enlazada con este concepto del poder terrestre que nos descubre Halford Mackinder en el siglo XX. Por lo tanto, los rusos se encontraron con esta posición, adoptaron una base terrestre, asumieron una base terrestre como marca de su civilización, y se transforman primero en una potencia regional, después durante la Guerra Fría son una potencia a nivel mundial, y hoy día vuelven a ser una potencia regional. En el tiempo del Imperio Ruso, hasta 1917, la época de la Revolución, Ucrania era parte del Imperio Ruso, lo tenemos aquí, era parte de Polonia y del Imperio Ruso, estaban juntos, se integran juntos al Imperio Ruso, por lo tanto, son parte de esa historia geográfica, son parte de esa unidad geopolítica. Aparece Finlandia también aquí arriba como parte del Imperio Ruso, y el nombre Finlandia porque hoy día Finlandia ya está en conversaciones con la OTAN,
Así que es una marca más que va a haber en este mapa. Por lo tanto, en el tema que nos compete, podemos decir que hasta 1917, Ucrania, y de ahí en adelante, por supuesto, Ucrania está ya integrada a los dominios del zar ruso. Tiempos de la Unión Soviética, es parte relevante de la organización. Esta Ucrania, si nosotros miramos ese mapa, esta Ucrania forma parte de ese espacio de seguridad de una gran Rusia que hay hacia la profundidad y que la podemos apreciar hoy día en ese conflicto que tiene Vladimir Putin cuando ese espacio de seguridad, particularmente la Europa Oriental y los países bálticos que ya se fueron, lo que le queda se empieza a acercar a la frontera de la OTAN. Por lo tanto, ahí tenemos desde la perspectiva geopolítica, desde la visión del mapa, uno de los problemas grandes que tiene Vladimir Putin para avanzar sobre esta guerra. Ucrania era tremendamente importante, era el granero del espacio soviético en su producción de trigo, pero también había un elemento fundamental que tiene Ucrania, que es el uranio, mineral fundamental en los tiempos de la Guerra Fría y de la disuasión nuclear. Hay otro elemento que para mí es relevante, es muy importante en el análisis del escenario y de la política y de lo que estamos viendo. El águila bicéfala. El águila bicéfala aparece en esta Rusia y en la interpretación simbólica de lo que significa todo esto y lo que significa para las personas que viven ahí. Aparece después del matrimonio de Iván el Grande y Sofía. Sofía era la sobrina del último emperador bizantino, Constantino. Por lo tanto, esa Rusia imperial se acerca a una lógica distinta que era la lógica del Imperio Romano y empezamos a hablar en esta Rusia de Iván el Grande, de una tercera Roma. Ahora, 1917, esa águila bicéfala, los bolcheviques la hacen desaparecer porque la consideran el emblema de la autocracia y la reemplazan por el símbolo de la hoz y el martillo que está aquí. Pero como los estados van rompiendo un poco con esas historias traumáticas, en 1993 Boris Yeltsin vuelve a instalar el águila bicéfala como el escudo de Rusia. Pero esta águila bicéfala que nosotros estamos viendo ahí tiene algunas particularidades que no son solo la visión de Europa y Asia, no es solo el presente y el pasado, sino que nosotros podemos ver sobre el águila bicéfala 3 coronas. La corona central es la Federación Rusa o la Rusia Grande. Una corona de las más pequeñas significa la Rusia Menor o Bielorrusia, y la otra corona significa la Rusia Blanca o Ucrania. Por lo tanto, desde lo simbólico, desde los símbolos que tiene Rusia como parte del Estado, empezamos a entender la lógica de Vladimir Putin cuando él plantea el objetivo. Él asume el año 2000 y dice la soberanía política rusa es un significado mucho mayor que la sola definición de soberanía. Es un proyecto estratégico. Y ese proyecto estratégico, además, está destinado a la unidad política y administrativa del Heartland. Por lo tanto, el proyecto de Vladimir Putin supera en mucho el territorio de la Federación Rusa y considera que esa isla mundial de Mackinder, que la acabamos de ver, plantea las condiciones para lograr su objetivo. Es decir, los símbolos, el territorio van marcando la política de Vladimir Putin y el objetivo político de Vladimir Putin, cómo él aprecia lo que significa Rusia. Solo este objetivo, más el símbolo, más el símbolo, podemos entender que Vladimir Putin no ve a Rusia sin Ucrania y sin Bielorrusia. Por tanto, cuando se acerca a OTAN, es un problema mucho más grave del que nosotros podemos suponer para el objetivo político, para la visión de Vladimir Putin y para lo que significa Rusia en el mundo. Ese objetivo y la visión rusa desde el interior, tengo la impresión que es una visión de amenazas. Si nosotros apreciamos el norte se está derritiendo el Ártico, por lo tanto, lo que tenemos al frente de la costa de Rusia es Estados Unidos, que es una gran amenaza. Vladimir Putin, el presidente Biden y anteriormente el presidente Trump declararon a Rusia como un adversario. Por lo tanto, ya está nombrado adversario y lo tiene al frente. Si nos vamos acá al sureste, nos vamos a encontrar con China. China hoy día, sin duda, es socio de Rusia.
pero China va a ser, China está proyectada al año 49 con su objetivo político de ser la primera potencia mundial. Y es sin duda una amenaza demográfica, es una amenaza económica, es una amenaza política, es una amenaza ideológica. Si me cambio de sector siempre al sur, pero esta vez al oeste, tenemos la amenaza musulmana. El mundo musulmán, no podemos olvidar que Rusia es ortodoxa, y el mundo musulmán avanza por sobre las fronteras, avanza con un solo profeta que es Mahoma, y en algún minuto Rusia ha declarado que el mundo musulmán sí es parte de una visión distinta. No lo instala como amenaza, pero es parte de una visión distinta a los intereses políticos rusos. Y lo que estamos viendo hoy día es la materialización de la amenaza no de Europa, de la Unión Europea, sino específicamente de la OTAN. Por tanto, tenemos ahí un problema serio y la visión rusa es estar rodeado de amenazas. Si nos vamos a la figura, tenemos aquí un mapa del orden mundial, un centro de estudio, de la presión rusa sobre Europa. Por lo tanto, no es solo que la OTAN se vaya encima, como aparece en los otros dos mapas, sino que también hay una presión de Rusia sobre Europa buscando y asegurando esos espacios que le quedan como parte de la seguridad. Hoy día la frontera de la OTAN está a 150 kilómetros del territorio ruso y durante la época de la Guerra Fría estaba a 1600. Por lo tanto, hay efectivamente una sensación de inseguridad en lo que está sucediendo ahí. Y entrando a la guerra, me da la impresión de que el presidente Vladimir Putin está atrapado en su vanidad, en su imagen, en esa imagen de poder, en esa imagen de raciocinio, de razonamiento, de seguridad que ha conformado desde que asume el año 2000, y muy probablemente también está atrapado en el error de sus asesores que apreciaron una campaña de 4 o 5 días y entramos en una fase de conversaciones y solucionamos el problema. A mi juicio hay 3 errores enormes en esta entrada a la guerra. Primero, la sobreestimación propia de sus propias capacidades, la subestimación de Ucrania y el error sobre la reacción de Occidente. Sin duda, el año 2014, cuando Rusia se hace de Crimea, por la cercanía de Ucrania con la Unión Europea, no hay una reacción de Occidente más allá de una reclamación. Claro, la reacción la tenía que haber llevado adelante Estados Unidos, y Estados Unidos al presidente Obama le acababan de entregar el Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, era muy difícil que un Nobel de la Paz se enfrescara y se generara una reacción como la que tuvo su vicepresidente hoy día, que es el presidente Biden. Pareciera también que quien gana el gallito dentro del círculo cercano de Vladimir Putin es el ministro de Defensa, Shoigu, por sobre un Estado Mayor que tengo la seguridad, no la seguridad, pero tengo la sensación desde la perspectiva militar que el Estado Mayor sabía cuáles eran las dificultades con que se iban a encontrar. Y que son evidentes hoy día, después de casi 70 días de guerra, en que el presidente Vladimir Putin no tiene un objetivo que mostrar. Así es que ese elemento de no tener un objetivo que mostrar es el otro elemento de presión que tiene el presidente Vladimir Putin, porque el día 9 de mayo, el día de la victoria militar sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, tiene que justificar la guerra y tiene que presentarle al pueblo ruso algún objetivo ganado después de 70 días contra una Ucrania que aparentemente era bastante menor. Pero, como lo decía el general Slater, no es solo Ucrania, sino que es Occidente. Y si me salgo un poquitito del margen de esta conversación, podríamos señalar que el mensaje que está dando Occidente no es solo a Rusia, es también a China, por el tema de Taiwán. Entonces, están apareciendo muchos elementos que nos tienen que hacer pensar. Abandonó Kiev, ya no hay soldados sobre Kiev, por lo tanto uno de los objetivos políticos, que era conquistar Kiev a la antigua usanza de las guerras regulares, donde había que poner la bandera en el Palacio de Gobierno, bueno, eso ya no va a ser. Así que abandona Kiev y se centra en objetivos que son
que son más lógicos, más centrados en sus propias capacidades. Si yo miro el mapa, además, voy a ver que está en el borde de la frontera. Ni siquiera ha entrado al territorio ucraniano, y eso se puede discutir desde las operaciones militares, dado que está amarrado, está anclado por una falta de apreciación logística y un problema logístico que es bastante grande. Voy a volver aquí atrás un poquito. Se me queda un elemento. Si nosotros miramos la zona que está conquistada por Rusia, que es esta que está aquí, vamos a encontrarnos con que lo que está haciendo es absorber una punta de penetración ucraniana sobre el territorio ruso, al mismo estilo el que sacó a los nazis en su objetivo primario, su objetivo político de la guerra. Esa punta de penetración es lo mismo que Alsacia y Lorena entre Alemania y Francia, digamos, casi la misma forma. Independiza a dos repúblicas y las mantiene en su área de influencia. Posteriormente lo que está buscando es una salida al mar, en el mar de Azov, y lo que está haciendo ahí es conquistar el mar de Azov y mantenerlo como un mar interior con acceso al mar Negro a través del estrecho de Kerch. Logró el sometimiento de Crimea, lo tiene desde el año 14, logra un corredor terrestre, y además lo que se está preparando hoy día es transformar a este Jersón en una república popular independiente, igual que Lugansk y Donetsk. Por tanto, si empezamos a mirar el mapa, se nos crea quizás la proyección natural de esta operación estratégica hasta el borde de Moldavia para cerrar este camino y dejar a Ucrania sin acceso al mar. Y no nos olvidemos que aquí en esta frontera de Moldavia está la República de Transnistria, una república que no la reconoce nadie más que Rusia, igual que estas. Por tanto, tenemos un elemento, un anclaje para esta operación en este borde de Moldavia, y dejaríamos a Ucrania sin acceso al mar y con esa capacidad geopolítica perdida. Esta Transnistria está aquí, es una república, es una región separatista, igual que el Donbass, y a diferencia de Gagaucia, que se incorporó a Moldavia al poco tiempo, a los días de haberse declarado liberada, se integra de nuevo a Moldavia, y nos queda solo esta región de Transnistria como parte de esas regiones separatistas, de ese sentimiento separatista que era parte también del modelo de Stalin. Todo esto tiene que ver con la forma en que Stalin construye a la Unión Soviética y va separando a las etnias de sus territorios y va conformando estas unidades menores. De aquí podemos saltar a Nagorno-Karabaj, y es lo mismo que esta Transnistria. Si avanzamos, nos vamos a ver que en el norte, desde el norte, del noreste hacia el oeste, tenemos una lógica en el borde de la frontera, donde la operación militar rusa va uniendo unidades políticas reconocidas por ellos, como Lugansk, como Donetsk, Mariupol, que se ha transformado en aquel elemento, en aquella batalla que le va a dar el prestigio cuando la gane, o a quien la gane. Hasta el momento, desde la perspectiva sentimental, desde la perspectiva emocional, como lo decía el general Slater en su presentación, ahí está puesta la fuerza emocional de una Ucrania que se resiste a ser vencida, como lo decía el general Ludendorff. Es la unidad, la guerra moderna exige la unidad espiritual del pueblo, y además exige un liderazgo que efectivamente conduzca esa unidad espiritual. Y eso es lo que está sucediendo particular en Ucrania, pero particularmente aquí en Mariupol. Lo otro es la reunión con esta nueva república que lo está pensando y ya lo anunció Rusia, que es Jersón. Por lo tanto, este diseño estratégico va marcando una forma de redondear el territorio, de hacerse de lugares valiosos desde la perspectiva geopolítica, de encerrar a Ucrania y de marcar en el río Dnieper
la posibilidad de dividir un territorio y quitar la potencialidad política de un país que es hoy día se ha demostrado tremendamente fuerte, tremendamente poderoso y capaz de enfrentar a este que nosotros suponíamos gigante porque lo asociábamos a la Unión Soviética, pero nos hemos dado cuenta que después de 70 días de una guerra geopolítica, solo ha logrado posicionarse en algunos espacios geopolíticos, pero va marcando una ruta y en cuestión de tiempo probablemente va a cerrar esa línea hasta Transnistria y probablemente va a encerrar a Ucrania y lo va a convertir en un país mediterráneo. La verdad es que es una guerra muy interesante, más allá de las operaciones militares, nos llevan a conformar esta nueva concepción de una guerra en que la creíamos perdida en el tiempo, nos estábamos acercando a un conflicto híbrido, sin embargo, volvemos a la guerra regular, volvemos a que la guerra sigue existiendo, a que la fuerza militar sigue existiendo y que es absolutamente necesaria. Así es que muchas gracias por el privilegio de exponer en este centro de pensamiento una mirada distinta a la guerra que estamos llevando adelante en esta Rusia-Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Sanz. Bueno, antes de pasar a la siguiente exposición, quiero recordarles a nuestros queridos asistentes que al finalizar las presentaciones daremos espacio a esta capacidad de poder responder preguntas que ustedes quieran plantearnos y a los expositores, sin lugar a dudas. Y cualquier duda, inquietud, por favor, con la máxima confianza posible, pueden escribirla en el chat y trataremos de responder las máximas posibles, pero a todos los dejaremos con algunas respuestas. Así es que bueno, a continuación quiero presentarles a nuestro segundo expositor, el profesor Jorge Gatica, quien es oficial de ejército en retiro, magíster en ciencias militares de la Academia de Guerra, magíster en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica y doctor en estudios internacionales. En la actualidad se desempeña como profesor de inteligencia y geopolítica en la Academia de Guerra del Ejército, además de profesor titular en la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos ANEPE, y también es profesor invitado en la Escuela Militar y en otros centros de estudios civiles y militares. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Jorge Gatica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos que expresó el doctor Sanz al CECIM por la invitación. Un especial saludo a su director, con el cual guardamos una antigua y interesante amistad profesional. Así que también agradezco al coronel Maturana, al coronel Chau y al coronel Ibarra por todas las coordinaciones que se han hecho. Lo segundo, voy a hacer la promesa incumplida de casi todos los que exponemos en estos seminarios. Prometo ser breve. Así que prometo tratar de cumplir la promesa. La geopolítica es una disciplina a la cual ya se refirió con bastante profundidad el doctor Sanz. Sin embargo, yo quisiera hacer un par de precisiones. Lo primero, quiero decir que yo creo que la disciplina está de vuelta. Estuvo perdida por muchos años, creo yo, a mi juicio, por dos razones fundamentales. La primera es que en algún momento se utilizó para darle algún anclaje teórico a ideologías totalitarias y que produjeron en su tiempo gravísimos daños a la humanidad. Y la segunda, derivado de lo mismo, se le dio carácter de una disciplina poco aplicable en Chile, propia de Europa y de las grandes potencias. Es por ello entonces que, en coordinación con los oficiales del CECIM, decidí darle a esto un enfoque más traído hacia Chile, pensando que estamos a 14.000 kilómetros de distancia y estamos fundamentalmente mirando esto desde lejos. Me voy a permitir compartir pantalla. Estoy autorizado, ¿no? Sí. Me dicen, por favor, si se ve. Perfecto. Perfecto, ya está. Sí, se ve. Ya. Entonces, tal como les decía, nosotros estamos mirando esto de mucha distancia. Luego, lo que nosotros sabemos de esta guerra es fundamentalmente lo que podemos obtener desde fuentes secundarias, desde análisis de contenido, análisis de texto, análisis de discurso, pero no estamos en primera fuente, por lo tanto, son simplemente aproximaciones a la verdad.
no son verdades, por supuesto, sino es lo que podemos nosotros obtener desde muy lejos. Lo segundo, no quiero yo caer en la descripción de hechos ni intentar replicar lo que vemos en los medios de comunicación social. La tarea de los académicos es buscar fundamentalmente los por qué y los para qué, deducir fundamentalmente las causas, siguiendo la lógica aristotélica, ¿cierto? Identificar las causas de los fenómenos para establecer las relaciones de causalidad. Y a partir de ello, entonces, entender los para qué, es decir, obtener las consecuencias. Y en esto me voy a referir, como ya lo anuncié hace un rato, fundamentalmente a las consideraciones geopolíticas que podrían afectarnos a nosotros en Chile. ¿Para qué eso? Porque necesitamos saberlo de forma tal de minimizar los riesgos y también revisar si tenemos posibilidades de potenciar aquellas ventajas comparativas que pudiésemos tener. Dicho esto, quisiera partir con una frase que se le atribuye a Platón. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Y la guerra que estamos viendo no es más que la constatación de una realidad. Lo que está ocurriendo hoy día, independiente que nos guste o no nos guste, es la absoluta constatación, como ya lo dije, que la violencia sigue siendo una forma extrema que usan los seres humanos, independiente de todos los esfuerzos que se han hecho en la diplomacia, en la política, y desde la ética, desde el derecho. Finalmente sabemos que los seres humanos en una condición extrema reivindican el uso de la violencia para obtener sus propósitos. Segundo, y ya incluso el director del CECIM y el doctor Sanz lo enunció, este conflicto, a mi juicio, tiene que ser visto desde tres perspectivas, que no son excluyentes entre sí. Primero, hay una guerra interestatal que está entre dos entes estatales, Rusia y Ucrania, independiente del modo que se dé. Algunos hablan de la guerra híbrida, otros hablan de la aplicación de la doctrina Gerasimov, otros hablan de una guerra convencional. Más allá de eso, tenemos dos entes, dos estados que están en conflicto y hay una guerra entonces interestatal tradicional entre ellos. Pero además de eso, hay una crisis que se está dando entre Rusia y la OTAN. Y cuando hablo de la OTAN, me refiero fundamentalmente a Estados Unidos y países de Europa. A mí no me gusta mucho hablar de Occidente, porque Occidente somos todos los que estamos en Occidente. Entonces yo prefiero ponerlo un poquito más, acotarlo un poquito más y hablar de la OTAN. Y en eso podemos ver claramente en los discursos de Putin que son abiertos desafíos a la OTAN y particularmente a Estados Unidos. Y finalmente hay otro capítulo en la lucha por la hegemonía mundial. Y eso lo podemos ver desde la perspectiva que ha tomado China con respecto a este conflicto. Tuvo en algún momento incluso la intención por mediar y Estados Unidos se opuso. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente China, en la medida que se convierte en mediador de un conflicto que tiene a todo el mundo en vilo, se transforma en un superhéroe y evidentemente logra rédito político. Entonces, ese tipo de acciones, como también se vio cuando le permitió de alguna manera soslayar las sanciones económicas a través de comprar parte de los productos rusos a partir de integrarlo al sistema internacional de pago interbancario, cuando fue sancionado expulsándolo del sistema SWIFT. Bueno, evidentemente son acciones que está desarrollando China porque también está obteniendo algún rédito en este conflicto. Entonces, es fundamental entender estas capas de análisis porque evidentemente de la perspectiva geopolítica tienen efectos distintos. Lo siguiente que quisiera plantear en esta introducción es que el sistema internacional, en términos generales, opera bajo la lógica de la interdependencia compleja, que ya nos expresaron en el año 77 los norteamericanos Robert Keohane y Joseph Nye, quienes plantearon este paradigma que en términos generales se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre los países o entre actores de diferentes países. Y eso es interesante verlo, porque a partir de ahí se elabora una escuela que vendría a ser la reacción al sistema o al modelo, digamos, neorrealista, que se llamó el neoliberalismo institucional. Entonces, es interesante cómo se van dando vuelta de alguna manera y se van generando nuevas formas de entender el sistema internacional y la forma como se relacionan los actores del sistema internacional. Los posibles por qué. Ahí ustedes pueden ver
¿Cuáles son los posibles por qué? Ojo, no estoy hablando de los posibles objetivos estratégicos, nada, sino los por qué pudiésemos nosotros pensar que se ha desarrollado esta guerra. Evidentemente, ya el doctor Sanz lo dijo con mucha propiedad, hay un interés del gobierno de Putin por reconstruir la Gran Rusia, recuperar la condición de potencia mundial, hay un valor geopolítico evidente de Ucrania, hay un temor de Rusia por la cercanía de la OTAN a Moscú. Y al respecto, la época en una entrevista, una década después, en la que recordó su regreso a Moscú, lleno de amargura, por cómo la Unión Soviética había perdido su posición en Europa. Su nombre era Vladimir Putin, y algún día tendría el poder de actuar sobre esa amargura. ¿Se fijan cómo las cosas se van concatenando? También es interesante establecer el porqué, desde la perspectiva rusa, interesaba para ello defender a una población prorrusa en el Donbass, lo que le permitió disfrazar con este eufemismo de la operación militar especial, la operación rusa que se inició sobre Ucrania. Por parte de Ucrania, ¿por qué serían mantener su independencia, soberanía e integridad territorial? Como es obvio, defender su opción de acceder a cualquier organismo multilateral, pero también habría que revisar la debilidad de un sentimiento nacionalista ucraniano, particularmente en la zona del Donbass. No nos olvidemos que Ucrania accede finalmente a su independencia en el año 91 con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahí, particularmente en esa zona, hay una serie de disputas que podríamos nosotros cuestionarla o no. Insisto que estamos a 14.000 kilómetros, pero que evidentemente también dan cuenta de que no existe probablemente una unidad monolítica, un sentimiento nacional monolítico. Hay otros actores, la OTAN, Estados Unidos, países europeos, impedir la acción de Rusia contra Ucrania, acoger a países solicitantes de la membresía, si le miramos de la perspectiva rusa, ¿cierto?, ampliar su área de influencia o su esfera de influencia en Europa, defender la libertad y la democracia, y básicamente dar señales también a China. China, por su parte, observar la reacción de Occidente, ya lo anunció el doctor Sanz hace un rato, qué pasa con Taiwán, qué hará Occidente en el evento que se decía sobre Taiwán, pero también emplear la crisis para ganar espacios de poder, que es básicamente un intento, o a través del intento por mediar. La siguiente, por favor. Entramos entonces ahora a algunas consideraciones para Chile. La primera, quizás una de las lecciones de mayor relevancia, es visualizar en un horizonte temporal un poquito más largo y en un ámbito más político el valor del multilateralismo, en especial en temas de seguridad y defensa. En las últimas décadas ha quedado en evidencia que Chile ha intentado hacer esfuerzos en multilateralismo, pero que no siempre han sido lo suficientemente fructíferos. Y esto es muy relevante porque la acción de Rusia ha confirmado que el derecho internacional no es suficiente cuando un actor potente busca satisfacer sus intereses nacionales. Y la opinión pública ha condenado a Rusia, ha sido acusada en todas las formas. Sin embargo, Rusia ha seguido actuando de manera absolutamente indemne. Y como dijo Raymond Aron, que lo recuerdo ahí, el derecho internacional lo escriben los grandes para que lo cumplan los chicos. Por lo tanto, es evidente que Chile debe apostar al multilateralismo, particularmente para resolver problemas que le pudiesen significar estados más poderosos y evitar el abuso que estos pudiesen hacer con otros de menor estatura estratégica, como el nuestro, ¿cierto? Es decir, generar una disociación creíble a partir de instancias multilaterales. Chile tiene varios fenómenos que están ahí inmediatamente muy cercanos y que debemos apostar a la multilateralidad o al multilateralismo, ¿cierto?, a objeto de intentar neutralizar esa amenaza. Tenemos todos los años una flota pesquera china con 300 buques que bajan de Ecuador, pasan por Perú y entran en Chile. Tenemos problemas con la Antártica, tenemos una serie de fenómenos, nuestros territorios insulares, que nos hacen absolutamente imprescindible hablar de multilateralismo con seriedad. ¿Por qué han fracasado nuestros esfuerzos multilaterales? Probablemente porque han sido agendas basadas en ideología, porque han sido agendas muy amplias, muy extensas, muy ambiciosas, y probablemente cuando los intereses son muy extendidos, finalmente no se logra generar un interés pivote que permita lograr una coherencia, una consistencia en la multilateralidad.
La siguiente, por favor. Hay un cuestionamiento a la inteligencia estratégica, y en efecto hay indicios, pero cuidado porque no son suficientes las evidencias. De parte de Rusia, subestimar la capacidad de liderazgo y resistencia ucraniana. Y además algún aspecto de terreno interpondosférico, ya cayendo en lo netamente militar. Y en Ucrania, suponer apoyo de la OTAN, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, y minimizar la voluntad política de Putin. No se olviden que en algún minuto Ucrania diseñó un plan para recuperar Crimea. Era una suerte de desafío a lo que pudiese o que estuviese dispuesto a hacer Rusia con respecto a eso. Pero qué duda cabe que esta guerra permite ratificar la importancia de la inteligencia estratégica para la toma de decisiones. Pero la inteligencia estratégica tradicional ya no es competente, ya no alcanza a dar cuenta de las respuestas que requieren los fenómenos actuales. Por eso hay que avanzar en una etapa superior, que es lo que hoy día se conoce como los estudios de futuro, para lograr la anticipación estratégica. Y en ese sentido, la inteligencia estratégica nuestra se quedó corta, definitivamente se quedó pegada en la Guerra Fría, y la mayor parte de la metodología que se utiliza en inteligencia estratégica es preeminentemente asociada al método científico. Entonces, necesitamos avanzar en otras formas de hacer inteligencia estratégica y a partir de ello entonces generar la anticipación estratégica con otras modalidades, con otros modelos epistemológicos que tengan una mayor solidez, que den una diversidad mayor, que tengan una profundidad conceptual mayor, como el pensamiento analógico, el sistémico, el lateral, la causalidad, la lógica informal, etc. La siguiente, por favor. Una siguiente consideración para Chile es pensar en el amplio espectro de la función seguridad. Todos los elementos del poder nacional deben ser utilizados armónicamente. Un comentario recurrente cuando empezó esta guerra, particularmente en analistas que no eran militares, era: se acabó la política, ahora es el turno de los militares. Bueno, en lo personal, cada vez que me entrevistaron al inicio de la guerra, traté de aclarar esto y también vi que oficiales militares lo hicieron con mucha propiedad, porque pareciera ser que lo político estaba disociado de lo militar, sin pensar o sin ir más allá, entendiendo que lo militar es un instrumento de la política y junto con el instrumento militar hay varios otros instrumentos. Entonces, en Ucrania hemos podido observar que la fuerza militar convencional ha operado en conjunto con la población civil, lo que da cuenta entonces de una cohesión nacional, de sentimiento de identidad nacional. Pero también hemos visto cómo el liderazgo político ha sido carismático y muy cercano. Todo eso ha permitido que el país, Ucrania, se posicionara en el sistema internacional y que obviamente logró rápidamente una total e inmediata solidaridad derivada de su condición de víctima, pero de todas maneras es importante que el país dé cuenta de compromiso con la paz mundial y con otros valores universales, tales como la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos, la probidad, el cumplimiento de los compromisos. Todo eso hace que el país tenga un prestigio y un porte país que evidentemente lo presenta ante el sistema internacional con mucha más fortaleza. Al respecto, quisiera plantear que hay una discusión muy relevante en Chile que aún por alguna razón no se ha dado y todavía no hemos resuelto, no hemos logrado aclarar conceptos como lo que es la seguridad nacional. Por ejemplo, hay una parte importante del país que cuestiona el concepto de seguridad nacional porque lo asocia a doctrinas ya antiguas, pero bueno, eso es una discusión que tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que llegar a consenso. No tenemos claro si hay una línea que separa la seguridad internacional con la seguridad interna. No lo tenemos claro. No tenemos claro cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Renunciamos a potencialidades que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el ámbito de inteligencia, porque se entiende, para algún sector de la población chilena, se entiende que las Fuerzas Armadas deben actuar de las fronteras hacia afuera, como si las nuevas amenazas reconocieran fronteras. Entonces, aquí hay una discusión que por alguna razón aún no se ha dado y que es fundamental para poder avanzar en esto de tener una mirada consensuada de lo que significa la seguridad. En el año 2012 se intentó hacer una estrategia nacional de seguridad y defensa y por diversas razones fracasó. Sin embargo, es evidente que estamos al debe en esto. La siguiente, por favor. La imprescindible función defensa.
yo pregunto si el neorrealismo está de vuelta. Francis Fukuyama, el año 91, en su libro El fin de la historia y el último hombre, expuso una tesis bien polémica. Y decía que la historia como lucha de ideología ha terminado con un mundo final basado en una democracia liberal. Entonces, la pregunta es, ¿el fin de la historia o el regreso de la historia? Parece que estamos en un retorno a la historia, ¿cierto? Claro, no en términos tan dramáticos como lo planteaba Morientó, dentro de las 5 presunciones que le daban sustento a sus teorías, ¿cierto? Una de ellas, la más dura, era que los estados piensan estratégicamente o racionalmente cómo sobrevivir, y por ello son agresivos y persiguen su supervivencia en un plano de autoayuda, en las cuales las alianzas son temporales y solo para su supervivencia. No es tan dramático como planteaba Morgantón en su tiempo, que por supuesto pensaba desde la perspectiva de sus tiempos, pero definitivamente pareciera ser que a lo menos rasgos del neorrealismo están de vuelta. Y en esa lógica, la capacidad de defensa no se improvisa. Aquí la mayor parte son de procedencia militar, pero también hay algunos civiles, alumnos, que es importante que entiendan que una capacidad de defensa no se da solamente por la cantidad de tanques, aviones o submarinos que tengo. Es mucho más que eso. Hay doctrina, hay liderazgo, hay una serie de elementos que conforman la capacidad de defensa nacional. Por lo tanto, el mantener las capacidades estratégicas actuales son una garantía para el desarrollo nacional, para mantener nuestra independencia, para mantener nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Entendiendo entonces que la disuasión no es agresión. Y hay un aspecto que también es relevante, que desde lo multilateral, un sistema de seguridad cooperativo como el que nosotros estamos, siendo parte de la ONU, siendo parte de la OEA, y aspiramos, por supuesto, consolidar, nos obliga no solamente a beneficiarnos de ellos, sino también a contribuir con ellos. Entonces Chile tiene que apoyar su política exterior con instrumentos de defensa eficientes, recursos humanos y materiales, por ejemplo, en operaciones de paz. Para eso tenemos también que estar preparados. La siguiente, por favor. Algunas reflexiones finales. Lo primero es que no existe un paradigma que por sí solo sea capaz de explicar las relaciones internacionales. De repente entramos en moda, el constructivismo, el neoliberalismo institucional, entramos en moda. Y es cierto que hay algunos elementos en el sistema internacional que van haciendo un poquito más duro, más fuerte. Sin embargo, no hay un solo modelo. Por tanto, tenemos que buscar cuál es el modelo que más nos acomoda. Con nuestros vecinos tenemos una muy buena relación hoy día. Sin duda alguna, podemos trabajar fuerte desde una mirada del constructivismo. Pero, insisto una vez más, por sí solo no basta. Los 150 o casi 150 años de paz que tenemos en Chile, en términos que no hemos tenido una guerra con nuestros vecinos, nos tienen un poco sumidos en una falsa sensación de seguridad. Y la paz no está garantizada, la paz no está dada por defecto. La paz hay que hacerla día a día, y hay que hacerla con diversos instrumentos, no solo lo militar, sino también con otros instrumentos, como por ejemplo la cohesión nacional, con liderazgo fuerte, con una economía sólida, con buenas relaciones internacionales, con un buen porte en el sistema internacional, con una estrategia, con una altura de país. Bueno, todo eso hay que hacerlo día a día. En un artículo que escribimos, publicamos en el extranjero hace unos meses con el doctor Harvey, acuñamos una frase que parafrasea una frase antigua. Si vis pacem, pacem confirma. Si quieres la paz, fortalece la paz. Se hablaba de, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero parece que los tiempos han cambiado un poquito y hay que darle algunos clics a esta frase, ¿cierto? Que tanto nos ha marcado. Si quieres la paz, fortalece la paz. La geopolítica, al igual que la polemología, son disciplinas que han tenido bastantes detractores porque algunos las han disfrazado de ser defensores de la guerra. Nada más lejos que eso. La geopolítica y la polemología lo que intentan hacer es explicar el fenómeno de la guerra a objeto de prevenirla. Entonces, tenemos que revisar de qué manera estamos enfrentando esto. Y finalmente, quisiera plantear que, a mi juicio, Chile carece de una escuela geopolítica. Solo se ven algunas iniciativas aisladas. La preocupación que tenemos hoy por la Antártica, bastante reciente, que se acordará el señor director del CECIM, cuando yo hablaba de la Antártica, cuando él era un joven mayor y yo un joven teniente coronel, y me miraban, este señor está loco. Bueno,
Eso ocurrió hace 15 años atrás, hoy día es un tema que está absolutamente presente. Otras iniciativas, por ejemplo, la carretera austral en algún minuto, cómo se le dio continuidad a nuestro territorio, cómo el ejército ha operado en lo que se llamaban las fronteras interiores, amplios sectores de nuestro territorio que no estaban integrados, cómo nuestra armada opera en nuestro territorio insular, en la Antártida, lo mismo que la Fuerza Aérea. Pero las Fuerzas Armadas no son más que los operadores de una idea que debe estar centrada en el nivel político y para lo cual se debe utilizar todos los instrumentos de forma tal de generar una escuela geopolítica que nos permita plantearnos el futuro. Y para ello es fundamental, antes de eso, entender qué queremos ser como Chile en los próximos años. Trabajo en el cual estamos muy al debe. Bien, termino con esto. Espero no haberme excedido mucho el tiempo. Perfecto, muchas gracias, profesor, por su presentación. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante observar la guerra ruso-ucraniana, no solo que está provocando consecuencias humanitarias en el continente europeo, sino también que está teniendo múltiples efectos en el entorno de la política de seguridad internacional, donde todos nos vemos afectados finalmente, especialmente en un mundo como el nuestro, que es interdependiente y obviamente globalizado. Esto nos plantea importantes desafíos tanto a nivel nacional y es importante entender desde ese punto de vista la valoración de la función defensa en un ambiente de seguridad internacional cada vez más incierto y eso es justamente es imprescindible de entender. Bueno, tenemos algunas, en realidad bastantes preguntas y se agradece la predisposición. Y creo que por razones de tiempo quizás vamos a hacer solamente algunas, vamos a contestar el resto en forma interna para que nuestros auditores y televidentes puedan justamente quedar con su inquietud solucionada. Y al respecto quisiéramos plantear, Héctor Romero plantea, ¿cómo queda Chile en este contexto y si se ven posibles nuevos frentes en Europa o Asia? Dice, ¿China podría entrar al conflicto en un futuro considerando la coyuntura actual? Cualquiera de los expositores que quiera responder está a su disposición. Veamos, Jorge, sí, no entendí la primera parte, es ¿cómo queda China en este contexto o Chile? No, la pregunta dice, Héctor Romero nos dice, ¿cómo queda Chile en este contexto? Chile. Y si se ven posibles nuevos frentes en Europa o Asia. Chile. Sí. Ya, perfecto. Ya, bueno, Chile yo creo que no tiene mucho más que decir, salvo el rol que le corresponde en el sistema internacional, como un país que tiene compromiso con el sistema internacional, que ha dado muestras permanentes de estar en el sistema internacional, pero la verdad es que los efectos, por supuesto, los va a tener, pero son los efectos que está sufriendo todo el mundo. Por supuesto, hay impacto económico notable, hay una escasez que ya está dándose en diferentes partes y que nos va a afectar. Pero en términos más directos, yo creo que Chile no podría tener o no debería tener un impacto mayor. Probablemente, insisto, en lo económico y seguramente, quizás, no sé, participar con una operación de paz, si es que pudiese desarrollarse una iniciativa de esa naturaleza, podría haber algo de eso. Con respecto a China, ¿era la segunda parte de la pregunta? Efectivamente, China, bueno, ya lo hemos anunciado. China está bastante expectante porque a partir de la respuesta que dé Occidente a esto, por supuesto, China podría operar. Sin duda alguna, la oportunidad rusa está dada también por la falta de cohesión, la falta de capacidad de respuesta, probablemente liderazgos débiles, compromisos que tienen algunos actores de Occidente, particularmente de la Unión Europea, económicos, ¿cierto? Alemania fundamentalmente con Rusia, y todos esos son elementos que debilitan una posición monolítica de la Unión Europea y de Estados Unidos, en tanto tan, con respecto a Rusia. Esas son debilidades que probablemente se han demostrado en esta guerra. Pero en lo inmediato yo creo que China es un país que es bastante, diría yo, conservador.
bastante programado. Ellos tienen clarito cuál es su hoja de ruta, la están consiguiendo, incluso antes de lo previsto, se preveía que para la década del 40 pudiesen llegar a ser el hegemón mundial. Ya sabemos que en lo económico ya están casi sobrepasando a Estados Unidos. Por lo tanto, yo no sé si les convenga meterse en un problema de esta naturaleza, excepto para transformarse en el solucionador y a partir de ello ganar prestigio en el sistema internacional. Sería interesante complementar lo que dice Jorge respecto de China. Sí, si China quiere ser la primera potencia mundial y está programado para eso y está diseñado el camino para eso, debiera tener algún rol en este conflicto, porque Estados Unidos ya lo tiene y el competidor de Estados Unidos es China y debería tener algún rol. No nos olvidemos que China define antes de los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos y antes de este conflicto, un par de días antes de este conflicto, en reunión con Putin, que no había límite para la cooperación entre los dos, entre China y Rusia. Y ese es un mensaje tremendo a Vladimir Putin. Haga lo que tenga que hacer, no me eche a perder los Juegos Olímpicos y no se meta hacia China tampoco. Es hacia el otro lado. Pero eso de ir hacia el otro lado, hacia Europa, tiene una complicación para China, porque el objetivo final de los negocios, de la ruta de la seda, del destino del desarrollo de China está en Europa. Y este socio le está echando a perder el negocio. Entonces, hay varios elementos que dentro de esa programación que decía Jorge respecto de China, que son tremendamente programados en su desarrollo y en la proyección que tienen hacia el mundo, en algún minuto va a tener que tomar alguna decisión. Ya se está comprando a Rusia en términos económicos, ya le abrió, cuando le cerraron la plataforma SWIFT en Europa, se la abre en China. Por lo tanto, ya el negocio de Rusia está pasando por China y empieza a ser dependiente de China. Por tanto, esa amenaza que yo mostraba en el mapa, efectivamente se empieza a materializar. Y en algún instante China debería tomar alguna decisión respecto de esta guerra, si es que quiere ser esa potencia mundial rápido. Perfecto, gracias. Tenemos una segunda pregunta de Diego Ramírez, que dice principalmente, ¿cuál es el rol de la inteligencia en el comienzo del conflicto? A propósito de posibles fallas de la FSB en la evaluación de la fuerza ucraniana, pero también de las fuerzas especiales del GRU, que al parecer realizaron numerosas operaciones, varias de ellas no exitosas y muy detrás de las líneas de combate. Esa es su área. ¿Quién? Doctor Sanz. ¿Yo? Esa es su área. Bien, vamos. perfecto. Bueno, yo quiero reiterar lo que ya dije hace un rato. Nosotros estamos mirando esto desde la prensa. No nos olvidemos que estamos invadidos por el fenómeno de la desinformación y lo que se llama la infoxicación. Estamos intoxicados por información. Por lo tanto, hay que ser muy cautos en hacer estas críticas. Lo que sabemos es lo que los medios de comunicación social nos han dicho. Entonces, yo preferiría ser bastante más conservador y no emitir un juicio tan categórico. Y no nos olvidemos también que la inteligencia por sí sola no define nada. La inteligencia participa en el proceso de toma de decisiones, pero quien toma la decisión es el decisor, con toda la información que está a su disposición. Luego, podría incluso ser cierto que inteligencia rusa advirtió de los problemas que iba a tener, no obstante las presiones fueron mayores y se desoyó a los asesores y simplemente se decidió avanzar con la ofensiva. No nos olvidemos ese corto video que fue bastante anecdótico antes del inicio de las operaciones, cuando Putin retó públicamente al jefe de su inteligencia y lo obligó a tomar un partido y finalmente, ante la presión de los que estaban ahí, bueno, dijo sí, en realidad hay que hacerlo. Se sumó, no probablemente por convicción, sino que porque quizás qué consecuencias venían aparejadas, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto lo vamos a saber cuando ya se desclasifiquen archivos, cuando bajen un poco las pasiones de lo inmediato de la guerra y podamos hacer un análisis más objetivo. Yo no, insisto, una vez más, aparentemente tenemos alguna falla de inteligencia. Sin embargo, me parece un poquito irresponsable emitir juicios categóricos sobre ello ahora. Perfecto, gracias, profesor. Tenemos Juan Pablo Mardones que nos consulta ¿hasta qué punto China podría seguir sosteniendo esta estrategia de balance? ¿Tomará en algún momento un rol más activo y duro o no? Esa es la consulta de Juan Pablo Mardones. Max Weber dice que los países se mueven por ideas y por intereses.
más por intereses que por ideas. Por tanto, cuando la guerra empiece a afectar los intereses de China, sin duda que por muy aliado y por muy socio que sea Rusia, va a tener que tomar alguna decisión. Da la impresión de que, mientras tanto, está dejando a Rusia cumplir los objetivos, porque tiene que cumplir algún objetivo. Vladimir Putin no puede perder, pero en la medida que la guerra empieza a afectar los intereses de China, va a tener que intervenir. Así que cuándo sea, no lo sabemos, solo lo dirá el desarrollo de las operaciones y el cumplimiento de los objetivos por parte de Rusia. Perfecto, muchas gracias, profesor. Quiero agradecer la gran cantidad de preguntas que hemos recibido de Camila Muñoz, Cintia Otey, Patricio Dinamarca y otros más. La verdad que estamos ya en el tiempo de este webinar. Vamos a responder las preguntas, repito, nos comprometemos a eso, a responderle a cada uno de los que nos han planteado sus interrogantes. Por razones de tiempo vamos a realizar el cierre en particular, pero le repito y le agradezco la alta asistencia que hemos tenido a este segundo webinar del CECIM. Y quizás algunas reflexiones finales que quisiéramos como CECIM plantear. Al finalizar justamente las exposiciones que nuestros panelistas nos han mostrado, nos resta meditar sobre algunos instantes sobre cómo el fenómeno principalmente sociopolítico de la guerra ruso-ucraniana, el cual después del 2014 vuelve a hacerse presente nuevamente en el viejo continente, en Europa. En este contexto llama la atención lo abordado por el profesor Jorge Sanz respecto de las acciones que ha llevado a cabo Rusia, ya que han sido propias del paradigma realista en las relaciones internacionales, han resguardado su seguridad y su supervivencia en el régimen internacional, siendo la principal motivación del presidente Vladimir Putin en la denominada Operación Militar Especial, además de mantener sus históricas esferas de influencia cercanas a lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por su parte, el profesor Jorge Gatica tuvo también el acierto de acercarnos al conflicto, a la realidad nacional, ya que al tratarse de un conflicto que está ocurriendo entre países europeos, en su momento, podríamos decir, fue posible pensar que no se sentirían quizás los efectos en nuestro continente por la distancia. Sin embargo, estos no se hicieron esperar, ya que los precios, como hemos visto, de los commodities han experimentado un alza que ha permeado los índices inflacionarios mundiales y obviamente han afectado a nuestra economía. Asimismo, podríamos plantear que el conflicto que nos ha convocado el día de hoy evidencia la importancia estratégica de la función defensa, tanto a nivel internacional como nacional, sin lugar a dudas, la cual se desenvuelve en un ambiente cada vez más híbrido e incierto, en donde se confirma que la naturaleza del conflicto va a prevalecer en el tiempo. Por otro lado, hemos visto también la importancia del multilateralismo para países pequeños como Chile, sin lugar a dudas. Y por otro lado, también los estudios de futuro que son importantes para el desarrollo de una inteligencia estratégica. Bueno, finalmente, en nombre del Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile, quiero agradecer la participación tanto de nuestros expositores y de todos aquellos que han participado oyendo este webinar, y recordarles que el CECIM realiza y difunde varios de sus productos académicos como estudios estratégicos, como la revista Escenarios Actuales, y productos en formato audiovisual como CECIM en 2 minutos, etcétera. Y bueno, y por eso los dejamos cordialmente invitados a entrar en nuestras páginas www.cecim.cl y a seguirnos en las redes sociales como CECIM Chile en Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y estamos a su entera disposición y esperamos verlos pronto. Que estén muy bien y hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, mi coronel, mi comandante. Excelente. Felicitaciones. Y bueno, tienen que estar atentos por si los invitamos de nuevo.
pero les agradezco a todos ustedes la excelente participación y también la presencia de tanta gente en este segundo webinar. Que tengan una buena tarde y una buena semana. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Agradecido. A ustedes, amigo, antes, coronel. Gracias.